Esta clase tiene carácter de asesoría, sí. Eh, Vamos a hablar sobre el taller, ¿no? Que hoy es la fecha de entrega, entonces creo que ya tienen alguna duda, ¿no? Creo que allá comenzaron a hacerlo. Entonces yo creo Sí. que lo más complicado podría ser el punto 3, ¿no? Y entonces ahí va a ser donde nos vamos a centrar hoy para que ustedes puedan resolver ese ejercicio. Sin embargo, antes de pasar al punto 3, quiero saber si tienen alguna duda sobre el punto 1 y 2. Pues, profe, sería ver Profe, yo cómo, tengo una duda en la suma de Riemann. ¿Tienen Al una duda sobre final, el sí, al final de la suma de Riemann. al final de la suma de arriba? Bueno, entonces veamos cuál es la función. Entonces, dice, ya, dice, mediante la suma de Riemann, calcule el valor de la siguiente integral, ¿no? Entonces, la integral de 0 a 1 de 3x cuadrado más 1, ¿no? Entonces, ¿tiene una duda en la parte final, en el límite que tienen que calcular o en qué será? Pues recordemos aquí un poco ese Sí, elementos. profe. ¿Quién pregunta? Profe, Laura Marín. Bueno. ¿Está cansada Laura hoy? Bueno, delta de x. Coloquemos aquí los elementos, ¿no? De la suma de Riemann, ¿no? El delta de x, los xy, ¿no? Y la función evaluada en el xy. Son los elementos que tenemos que tener claro. Y delta de x, que es por definición, es b menos a sobre n, ¿no? Donde n se supone que es la cantidad de rectángulos que vamos a escribir bajo la curva, ¿no? No necesitamos conocer la gráfica de la función. En este caso es una integral de 0 a 1, entonces b menos a es 1 sobre n, entonces delta x es 1 sobre n. Y los xy tienen una fórmula, de hecho. La fórmula es a más n veces delta x. En nuestro caso particular, a es 0, entonces sería 0 más n veces, no, perdón, no es n veces delta x, sino i veces delta x, ¿no? Es Aquí, y por delta. más i delta x. Entonces esto va a dar i sobre n, porque a es 0 y delta x es 1 sobre n. 1 sobre n por i, pues da i sobre n. ¿Y cuánto va a dar mi función evaluada en un punto de la forma i sobre n? Pues la función es 3x cuadrado más 1. Entonces, si la evalúo en xy me va a dar 3 i sobre Por n. i sobre n al cuadrado más 1. Exacto, más 1. Y entonces mi suma de Riemann, ¿cuál es? Pues va a ser la sumatoria de i igual a 1. Perdón, voy a aceptar aquí algunas personas. De i igual a 1 hasta n. De este término, ¿no? De 3i. Voy a colocar un corchete aquí. Voy a colocar 3i sobre... Bueno, puedo de hecho elevar al cuadrado ya. 3i al cuadrado sobre n cuadrado más 1. Bien. ¿Y dónde es que está la duda, Laura? ¿Dónde? Profe, es que Aquí yo puedo yo usar había la email. encontrado una. Del área podían multiplicar ese fxy por otra vez el xy y luego ya colocaba el límite de la suma de Riemann. Me quedaba 3i al cubo sobre n al cubo más 1.
No, no. ¿Y por qué aparece unida al cubo? No entendí esa parte ahí. Porque pues yo estuve mirando en internet y cuando encontramos o sea, encontramos un área sub i, entonces multiplicábamos ese fxi por un i. Ah, sí, 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 perdón, aquí me faltó. Esta es la f de x y por delta de x, que es y sobre n. Exacto. Claro, y cuando distribuye queda unida al cubo, eso es verdad. De hecho, usando la propiedad de linealidad de la sumatoria, esto va a quedar 3 y al cubo sobre n al cubo, ¿no? Que cuando distribuyo este y sobre n, Sobre n. más Más. y sobre n. Y yo puedo separar dos sumatorias, ¿no? Entonces puedo separar aquí, escribir otra sumatoria acá. Sumatoria de la otra parte de i sobre n. Listo, ¿y ahí cuál es el Profe, problema? ¿podría repetir esa última parte? Que no lo ¿Cuál vi parte? bien. Lo último de la propiedad esa distributiva Ah, esa propiedad es o sea, de la lo sumatoria. Que si usted tiene la de ahí para abajo, sumatoria, de ahí para abajo. por eso, si usted, le estoy escribiendo acá encima, si usted tiene a más bi, y tiene dos términos sumándose así, entre paréntesis, digamos, eso es lo mismo que la sumatoria de los AI más los BI, por aparte. La sumatoria de AI más la sumatoria de los BI. Entonces, ahí por eso separé esa sumatoria en dos. Esta es una propiedad que se llama linealidad de la Uno. sumatoria. ¿Ya? Por eso aquí tenía, cuando yo distribuyo este Ahí I no sobre queda n, me cosa. quedan dos. Claro, aquí miren, aquí ¿qué pasa? Este 3 sobre n al cubo sale de la primera sumatoria como una constante. Y en la otra sumatoria saldría 1 sobre n. Y usted tiene que ver la fórmula en el libro, está como cuánto da la suma de los números elevados al cubo, de i hasta n. La fórmula, nosotros vimos del cuadrado y Sí, la da suma de los i. n más 1 sobre 2. ¿Da cuánto, perdón? Da n más 1 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado. Eso, exacto. Muy bien. Entonces esa sumatoria se convierte, mejor dicho, va a hacer otra cuentica aquí, pero tampoco va a resolver el ejercicio porque entonces, ¿cierto? No, no sería justo con los que ya lo hicieron. Profe, ahí entonces ya Sí, aplicaría lo del límite de infinito cuando tiene infinito y ya, ahí quedaría, termino de resolver y Porque, ya. sí. Entonces esa suma va a dar, bueno, 3 sobre n Ah, al listo, cubo que perfecto. sale por ahí. 3 sobre n al cubo, ese que sale la sumatoria que ya señalé. Y la sumatoria de los i al cubo, eso da, como bien usted ha dicho, n. Voy a dejar expresado aquí n por n más 1 sobre 2 y todo eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que organizar esto que queda aquí dependiendo de n, reescribirlo de una forma más bonita, ¿no? Para después tomar el límite. Y en la otra parte va a quedar un 1 sobre n que sale de la sumatoria. Y nosotros ya vimos que la sumatoria de los i de igual a 1 hasta n, eso da n por n más 1 sobre 2. Bien. Entonces ustedes aquí van a tener que hacer operaciones, pues. Bueno, aquí esto no es dividido, esto es multiplicado, ¿no? Cuando yo borro este paréntesis parece una división. Miren, ¿cómo harían esto? A ver, ustedes pueden distribuir el n, aquí n por n me da n al cuadrado más n, y luego le dan todo al cuadrado y hacen unas operaciones, hacen álgebra. Porque tomar el límite así como está, no se ve qué daría. Entonces tienen que hacer álgebra ahí, pero la respuesta es tomar el límite cuando n tiende a infinito. De eso que les quedó. Y eso da el valor de la integral. Bien.
Bueno, Profe, ¿qué ¿esta más tiene duda? operación qué nombre tiene? O sea, lo que se hace en ese primer punto. Suma de rima, suma de rima. Listo, gracias. Estamos haciendo una rima y aquí estamos sumando el límite de esa suma cuando n es infinito. No sé si es esa operación que usted habla. Sí, sí, es que pues queda uno algo perdido, entonces para buscar de pronto más información sobre el tema para poderlo resolver y eso, es solo. Quedó perdido, pero ¿por qué si este ejemplo hemos hecho ya como 3 sumas de rima en clase? Bueno, tomamos, ahí les dejé los videos, ahí dice suma de rima y he hecho varios ejemplos. Los elementos principales son estos, ¿no? Esto aquí, los delta x, y, ya le di una interpretación a esto, estamos sumando varios rectángulos. Bien, pero bueno, en internet, claro, hay mucha información, muchos ejemplos también, con una calidad de video mejores gráficas, etc. Bien, ¿qué más tiene otra pregunta sobre estos ejercicios 1 y 2? La idea principal mía es hablar sobre el ejercicio 3, bien, porque ese es el que yo creo que ha podido ser el que genere más dudas. Pero por el momento podemos ir viendo los otros. No sé si para Laura ya quedó claro o quiere hacer otras cuenticas aquí en ese límite. No, sí, profe, ya. No sé. Ya, ya. Muchas gracias. Porque ¿hago más Profe, cuentas? ¿Lo dejo hasta ahí? Sí, Voy a hacer otra cuentica aquí, pero pues, a ver, eso va a quedar 3n al cuadrado, 3 sobre n al cubo, perdón. Y si yo elevo al cuadrado acá arriba, esto que está entre corchetes y lo elevo al cuadrado, eso queda n al cuadrado antes de distribuir por n más 1 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Quedan estas dos fracciones multiplicándose ahí. Y en el otro lado va a quedar un n a la 2 más n, porque distribuyo el n en el paréntesis, sobre 2n. Bien. Sin embargo, esto aquí, sobre 2n. Permítame, yo veo la función un momento. La función es integral de 0 a 1 de 3x cuadrado más 1. Entonces, b me da es 1 sobre n y sobre n. La suma de los números de los i al cubo da n por n más 1 sobre 2 al cuadrado de Laura, ¿no? Vamos a verificar eso. Sí está esa fórmula está en el Sí, libro, ¿no? señor. sí, señor. Mm, listo.
Entonces, vengan, yo le hago otras cuánticas aquí, porque este límite pronto los... Entonces, vamos ahí. Entonces, permítanme. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Es que si tomamos el límite ahí como está, tenemos que reescribir esto mejor, o si no, no nos da. Aquí lo que yo puedo hacer es, bueno, elevar al cuadrado este n más 1, eso daría n al cuadrado más más 2 veces el primero por segundo, más 2n, más 1. Y todo eso a su vez va multiplicado por ese n cuadrado. Perdón, sí, por ese n cuadrado que está acá. Por 3 dividido 4n al cubo. Lo único que hice fue elevar al cuadrado al n más 1. Y acá pues seguiría igual. Haría n al cuadrado más n sobre 2n. Y ahí yo podría combinar estas dos fracciones, ¿no? Sumarlas. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico para que me por 2n cuadrado aquí arriba y abajo? Multiplico aquí por 2n cuadrado, me quedaría 4n al cubo. Este denominador tendría el mismo denominador que la fracción. Entonces, si hago eso abajo, tengo que hacerlo acá. Podría hacer eso. Entonces me queda una fracción toda con el denominador 4n al cubo. ¿Cierto? Y arriba pues va a quedar este 2n cuadrado cuando se distribuya me va a quedar un 4n cuadrado por acá. Perdón, 4n a la 4 más un 2n a la 3. Y acá, si distribuyo todo eso, va a quedar un 3n cuadrado. Perdón, 3n a la 4 más un 6n al cubo. Estoy distribuyendo el 3n cuadrado aquí en este paréntesis. Más un 3n al cuadrado. Más eso. Quedaría algo así. Aquí puedo combinarlos. Por ejemplo, este 3n a la 4 con este 4n a la 4 me da 7n a la 4 más 9n2 más 2n al cubo. Bueno, ¿alguien ve algún problema con lo que he hecho hasta ahí? Profe, y el 2n al cubo no se puede como simplificar con el 4n al cubo de abajo. Sí, más adelante hacemos las simplificaciones. ¿Qué más se puede hacer ahí? ¿Qué más se puede hacer? El problema, aquí yo veo un problema por lo siguiente. A ver, cuando terminamos de hacer esta suma de Riemann, resulta que lo que nos quedó acá en el numerador, esto, viéndolo como un polinomio en la variable n,
tiene grado 4, ¿cierto? Miren que aparece en potencia de n elevado a la 4. Y aquí, en el denominador, aparece un 4n al cubo. Entonces está elevado a la 3. Entonces, como la parte de arriba tiene mayor exponente, eso quiere decir que cuando toma el límite, cuando n tiende a infinito, esto se va a ir a infinito, porque lo de arriba domina lo de abajo. Esto se va a infinito más rápido que lo de abajo, por tener grado 4. ¿Bien? Entonces, ese es el problema que yo veo en esta suma, lo que nos dio. Si fuese al contrario, daría 0. O sea, la idea es que tienen que tener el mismo exponente arriba y abajo. Entonces, ahí es donde está la dificultad, porque en principio esto va a dar infinito así como está. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Profe, hay algo eso, extraño. esa parte bueno, la parte de arribita no se podría factorizar por, no sé, n a la 2. Sí se podría, pero de todos modos seguiría el mismo problema. O sea, lo que yo digo es que el límite va a infinito. Entonces no sé por qué ese límite no tiene que dar infinito. No tiene que dar infinito porque la integral, el área bajo la curva de esta función, esto es una parábola. La integral de 0 a 1 de 3x cuadrado más 1. Esto es una parábola, esto tiene que dar un número finito. Bien. Esa integral tiene que dar finita. Entonces, vamos a ver qué error se cometió en la sumatoria. O es que está aplicando alguna fórmula mal que hizo que ese grado se subiera tanto. Permítame, yo busco aquí el libro guía para ver si la fórmula de I al cubo si está bien o no. No es que dudemos de Laura, ¿no? Estoy verificando nomás. A ver. Bueno, Laura dice es verdad, ¿no? Aquí está la fórmula que usamos, la sumatoria de igual a 1 hasta n de los I al cubo, da n por n más 1 al cuadrado. Esa fórmula está bien ahí. Entonces, cuando hagamos esto al cuadrado, nos va a quedar un n a la 4 por aquí. Un n a la 4. Sí, pero ese límite ahí da infinito, eso es lo que me tiene preocupado a mí.
Bueno, ya sé cuál es el error. Ya sé por qué no dio esa suma bien. Entonces vamos a verificar, vamos a corregirlo. Aquí cuando hicimos la suma, cuando se planteó la sumatoria, ¿no? La sumatoria de f de x y ¿cierto? Por delta de x, de igual a 1 hasta n. Bien, ¿cuánto nos dio f evaluado en x y? Pues nos dio, aquí lo tenemos. Todas estas cuentas que están aquí al lado derecho no funcionan, no está mal todo eso, porque aplicamos mal la fórmula aquí. Entonces, veamos por qué. Entonces va a ser la sumatoria de igual a 1. Por eso es que nos queda un grado acá más alto que el otro y no, este límite aquí como está, da infinito. Entonces es f evaluado en x y que es 3. Y aquí también es que está el problema que mencionaba Laura. 3 y al cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Y esto por qué va multiplicado? Por delta x. Por delta x. Aquí es donde está el asunto. Delta x es 1 sobre n. ¿Ya? No es i sobre n, sino 1 sobre n. Ese i que hizo que nos quedara un i al cubo y que aplicáramos la forma del cubo, ese i es el que causó todo el problema. Delta x, mirenlo acá, en la cajita, es 1 sobre n. No es i sobre n. Ahí es donde está el problema. ¿Está claro? Ahorita si distribuimos el 1 sobre n y aplicamos ya la fórmula de la suma de los i al cuadrado, ya todo empieza a dar como es. Permítanme algunos pasos aquí como para ayudarles para que no se confundan en la parte ahí. ¿Sí quedó claro cuál es el problema? ¿Y por qué es que este límite era sospechoso? Era un límite sospechoso, no podía dar infinito. Y ahí nos iba a dar infinito, por los que le mencioné antes. Lo que nos quedó en el numerador tenía grado 4, era un n a la 4. Y eso crece mucho más rápido que n al cubo, por lo tanto eso iba a ir a infinito. Y el área de la curva de esa función no da infinito. Bueno, si distribuyo ahí el 1 sobre n, esto nos quedaría la sumatoria de i igual 1 hasta n de 3 y al cuadrado. Mire que estoy distribuyendo el cuadrado aquí en este paréntesis. Entonces me quedaría i al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿no? Cuando lo multiplico por este 1 sobre n que está en el corchete, nos queda por acá un n al cubo. Bien. Un n al cubo. Y nos va a quedar 1 por 1 sobre n, nos va a quedar un 1 sobre n. Entonces nos va a quedar sumatoria de i igual 1 hasta n de 1 sobre n solamente. ¿Quedó claro ese paso ahí? Ahora, este 3 sobre n al cubo sale de la sumatoria. Estoy sumando con respecto al índice i. Entonces nos queda un 3 sobre n al cubo por la sumatoria de los i al cuadrado. Bien. Voy a colocarlo aquí, sumatoria de los i al cuadrado. De igual 1 hasta n. Más, y acá, este 1 sobre n no tiene el índice i. Entonces es una constante. Cuando estamos sumando una constante, en este caso 1 sobre n, lo que hacemos es multiplicar por n la constante. La estamos sumando n veces. 1 sobre n más 1 sobre n más 1 sobre n veces. Entonces eso da 1 sobre n por n acá. ¿Y cuánto es la suma de los números elevados al cubo? De los i al, perdón, al cuadrado. ¿Cuánto da esta sumatoria aquí? ¿Quién sabe? Eso es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6.
Muy bien. N por N más 1 por 2N más 1. Sobre 6. Sobre 6. Y la otra parte acá, el 1 sobre N por N, pues se cancelan los N y me queda un 1 por acá sumando. Queda un 1. Bien, noten que cuando yo haga esta multiplicación acá, N por N más 1 nos va a quedar un N al cubo, por un N al cubo va a aparecer por ahí. Y miren que en el denominador menos va a quedar un N al cubo, entonces ese límite sí va a dar un número real. Van a ver. Bueno, si opero aquí lo que les digo. N por N al cuadrado, entonces me quedaría N al cuadrado más N al cuadrado más N por 2N más 1, ¿no? Casi nos gastamos todos los 40 minutos en este ejercicio, pero bueno. Que yo caí también en el error que me indujeron por ahí. Pero no, de eso hace parte. Eso hace parte, ¿no? La matemática. Cometer los errores no está mal tampoco. Lo importante es darse cuenta rápido, no quedarse todo el día descubriéndolo, porque ahí sí no alcanza a sacar el taller. Bueno, y aquí si hago la operación, bueno, esto va más 1. Si hago la operación ahí, eso va a dar, bueno, n al cuadrado por 2n, me va a dar 2n al cubo, ¿cierto? Por ese 3 me haría un 6n al cubo por acá. 6n al cubo. Me daría n al cuadrado por 1, me da n al cuadrado. N por 2n me da 2n al cuadrado, me haría 3n cuadrado más, me haría 9n cuadrado por acá. Y haciendo las cuentas rápidamente. Y la última que haría, más n, más un 3n. Todo esto va dividido entre n al cubo. Y sumado con 1. Entonces, ¿cuánto va a dar este limitar? Si yo separo aquí la suma en varias fracciones, para que el n al cubo se cancele con el n al cubo, por acá me va a quedar un 6 solito. Después me va a quedar un 9n al cuadrado sobre n al cubo, que puedo simplificar, o me va a quedar un n, un 9 sobre n. Por acá me va a quedar un 3 sobre n cuadrado. Separando ahí. Cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, basta observar que esto aquí tiende a 0. Cuando n tiende a infinito, esto también se va a ir para 0. Y ese límite va a dar 7. Por lo tanto, la integral es 7. Bien. Entonces, ahí resolví prácticamente el ejercicio. Bueno. Entonces practicarán con otro, ¿no? Tocará poner otro distinto en el examen. Bueno. Tomo les digo que practiquen uno de suma de Riemann, que por ahí va a salir en el examen. Una sumita de Riemann ahí sencilla. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Creo que para la hora ya quedó claro, ¿no? Sí, señor. Ya me doy cuenta que es que no se multiplica por i sobre n, sino por 1 sobre n. Ahí está el problema. Bueno, no siendo más, ya hablamos de suficiente suma de Riemann. ¿Quién más tiene preguntas sobre otros puntos del taller? Ya todo el mundo lo resolvió. Taller entonces, ¿cierto? Entonces, nos quedan 4 minutos de esta videoconferencia. De estos puntos del 1 yo creo que no hubo problema, ¿no? Y esas son aplicar las reglas. Por ejemplo, en el ítem 1B, nos dan esta fórmula que probamos en clase, ¿no? Usando reglas de la cadena. Y estos ejercicios se hacen usando esa regla. Aquí tenemos pi. Pi es una constante por x a la 4 más pi. Todo eso elevado a la 4
multiplicado por 4pi por x al cubo. Entonces, en este caso, para usar la fórmula, f de x va a ser lo que está aquí en este paréntesis, ¿no? Pi por x a la 4 más pi. Y si ustedes observan la derivada de esta función que estoy sombreando aquí, me da lo que está acá afuera, al lado del de x. Por lo tanto, encaja dentro de esta fórmula y pueden aplicarla para hallar el valor de esa integral. Una integral no definida, ¿no? Es una antiderivada ahí nomás. Entonces, ese es sencillo. Y ¿qué más hay así? Estos de aquí son como sencillos también, ¿no? Este ítem 1A, el 4, de hecho este punto 4 se puede hacer usando la fórmula que estoy resaltando en el ítem B. Usando esta fórmula se puede hacer. Bien, lo coloqué como en otro contexto. Ustedes pueden usar la fórmula. O si no quieren, entonces pueden elevar al cubo, aplicar la fórmula de elevar al cubo esta expresión. Esta fórmula dice que es el primero al cubo más menos 3 veces el primero al cuadrado más el segundo. Bueno, ustedes la conocen esa fórmula. Entonces pueden expandir todo esto y luego integrar pedazo a pedazo. Bien, así es desgastante. Pero ¿es eso o la fórmula como quieran? Este ítem 2, aquí sí tendríamos que, el 1A, el ítem 2, sí tendríamos que le dar al cuadrado, ¿no? Esa expresión ahí. Es decir, eso daría z al cuadrado más 2 veces z por raíz de z, perdón, por raíz de 2z, más raíz de 2 por z al cuadrado. Darían 3 términos, ¿no? Pueden combinar si quieren ahí. Pueden combinar o pueden hacerlo hasta de una forma más sencilla todavía. Pueden hacer esto. Estoy hablando aquí de ejercicios que tal vez ustedes ya hicieron, ¿no? Pero aquí podrían sacar factor común z y elevar al cuadrado. Y si quieren ahorita, les doy una idea para hacer eso. Se nos acaba el tiempo en este momento, entonces si empiezo a hablar de eso, ya cortado ahí. Entonces ya les envío otro ¿Por el link para mismo seguir link hablando. nos conectamos? No, voy a enviar otro, porque voy a dejar cargando aquí un video. Ya les envío otro link y hablamos de los otros ejercicios, ¿no? Siéntanse cómodos, preguntar, no sean tímidos. Ya les envío el otro link.